Hola a todos, en este video vamos a ver el uso de transients en WordPress. Transient se traduce como temporal, como transitorio, y son registros temporales que se almacenan en la base de datos de WordPress, específicamente en la tabla WP Auctions. Si vemos, por ejemplo, nuestra base de datos, podemos encontrar algo similar a lo siguiente. Habrá algunos registros en la tabla WP Auctions que tendrán el nombre con este prefijo transient. Habrá unos registros con transient out y otros simplemente con transient. Usualmente los transients van en pares. Quiere decir de que en uno de los registros va el valor, que en este caso he almacenado en caché este valor, y luego el otro, haciendo referencia al mismo nombre de transient, almacenará el valor de expiración. Este es un valor entero. En realidad representa una fecha en formato Unix. Bien, vamos a seguir revisando aquí nuestro artículo. Ya habíamos visto esta tabla. Vamos a ver ahora cómo crear los transients. Para crear los transients utilizamos esta función llamada setTransient con 3 parámetros. El primero de ellos representa el nombre único. Es importante esto. En este caso, por ejemplo, hemos colocado, adicional a estos prefijos, hemos colocado un prefijo particular llamado DCMS. Este nombre, esta cadena en total, no debe exceder los, el nombre en sí, porque se concatena contra 100, no debe exceder los 40 caracteres. Con respecto al valor, podemos almacenar cualquier tipo de dato. Podemos almacenar cadenas, podemos almacenar arrays y objetos también. En el caso de objetos se serializa, tal como vemos aquí. En este caso se almacena un objeto y tenemos estos datos serializados. Esto lo hace ya de manera automática la propia API de Transients de WordPress. Luego viene el valor del tiempo de expiración, que como habíamos visto está dado en formato Unix. Como vemos aquí, si tenemos este sitio web para convertir una cadena, un valor entero de los segundos pasados desde 1970, que básicamente significa este valor. Entonces eso es lo que tenemos que definir aquí en expiración. Ahora, para esto existe una facilidad que nos brinda WordPress a través de estas constantes. Por ejemplo, tenemos la cantidad de segundos en un minuto, cantidad de segundos en una hora, etc. Entonces podemos utilizar estas constantes para hacer uso de la creación de nuestros transients. Por ejemplo, acá hemos creado un transient de ejemplo con este nombre, con este valor, y le hemos dado esta expiración. Quiere decir de que cada 10 minutos se debería actualizar este transient, ¿no? O tiene una expiración de 10 minutos. 10 minutos se elimina automáticamente o bien lo podemos actualizar a través de programación. Bien, con respecto a la recuperación de los valores del transient, simplemente lo hacemos con esta función getTransient y esto nos devolverá el valor. Para la eliminación podemos utilizar la función deleteTransient. En este caso no sería tan necesaria, salvo que lo podemos utilizar al momento de desinstalar el plugin. Eliminemos todos estos transients que tenemos aquí que utiliza nuestro plugin. Es por eso que es importante también tener el prefijo, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo del uso de transients. Esto lo vamos a hacer a través de este sitio web que tengo aquí de ejemplo. Tengo un sitio web que tiene la plantilla 2017 y tengo además un texto remoto que lo obtengo a través de este sitio web de decodesms.com. Está almacenado en un servidor remoto y bueno, me gustaría recuperar algo o parte del texto de la licencia, ¿no? Esto lo tienen todos los WordPress en realidad, pero la idea es obtener algunas líneas de este archivo y mostrarlas en este otro sitio web. Bien, entonces para esto vamos a abrir primero los archivos del sitio web que tiene la plantilla 2017. Específicamente voy a trabajar con el archivo functions.php. En realidad lo hago con el archivo functions.php, pero lo ideal es hacer esto en un plugin. Simplemente para cuestión de ejemplo voy a utilizar el archivo functions.php. Bien, ¿y qué es lo que voy a colocar en este archivo function.php? Bien, lo primero que tengo que hacer es agregar una acción. En este caso vamos a utilizar un HOOT. El HOOT se llamará
WP footer, porque quiero mostrarlo en el footer, este texto, y vamos a definir acá una función. Por ejemplo, puedo utilizar el nombre de la función siempre con el prefijo de SMS, getTextFooter, por ejemplo. Y vamos a probar primero si esta función nos está trabajando correctamente. Vamos a retornar, vamos a imprimir directamente acá un texto prueba, y este nombre de función lo vamos a colocar acá en el HUD. Grabamos esto y si refrescamos, hay un error de sintaxis aquí. Vamos a ver aquí que nos falta un punto y coma. Bien, al refrescar entonces vamos a ver que acá aparece en la parte inferior texto prueba, tal como vemos aquí. Entonces la idea es recuperar este texto remoto en la parte inferior de este sitio. Bien, entonces esto ya está funcionando. Vamos a hacer una función aparte que nos recupere este texto remoto, llamándole DSMS, siempre con el prefijo getText o remoteText, sería mejor, remoteText. Bien, entonces aquí vamos a definir una variable. Por ejemplo, como quiero recuperar la licencia, vamos a colocarle licencia text. Y voy a utilizar la función de WordPress, la función remoteGet, que me pide una URL para obtener el valor remoto. Entonces aquí voy a colocar la URL de la licencia. Vamos acá a abrir un poco más el espacio. Bien, lo tenemos así. Y ahora voy a retornar el valor. Entonces, en este caso, esto de aquí me devuelve un array. Entonces aquí tendría que recuperar de esta variable el cuerpo, o sea, el cuerpo del mensaje, y vamos a probar si es que esto funciona. Nos dirigimos aquí nuevamente a nuestro sitio web de ejemplo, y en lugar de texto prueba, aún no se recupera nada puesto que no estoy llamando a esta función. En lugar de texto prueba vamos a colocar aquí el nombre de nuestra función remota. Entonces lo tenemos allí y ahora sí ya nos está devolviendo todo el texto, como vemos aquí, ¿no? Aparece todo continuo porque no tiene ningún formato HTML. Bien, pero de todo este texto me interesa solamente recuperar algunos caracteres. Entonces en este caso vamos a utilizar la función substring de PHP. Y aquí voy a devolver, por ejemplo, desde el carácter 0 hasta el carácter 36, por ejemplo. Vamos a guardar esto y al refrescar vamos a ver que ya nos está devolviendo solamente la primera línea, ¿no? Acá hay 36 caracteres. Bien, el tema con esto es que cada vez que alguien consulte nuestro sitio web, va a hacer refresh, por ejemplo, refresh, esto va a tardar un poco. Si vemos aquí en la barra de navegación, vamos a ver que tarda un poco, puesto que se dirige hacia el sitio web remoto y obtiene el texto y realiza esta lógica. Entonces, para optimizar esto, podemos utilizar aquí transients. Y esto lo podemos hacer dentro de nuestra función de getFooter, ¿no? Porque acá estamos directamente imprimiendo ya nuestro texto remoto, pero en realidad no hemos puesto ninguna lógica de optimización. Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar si es que existe ya un transient para este texto. Entonces, voy a colocar acá remoteText, es una variable, y voy a utilizar las funciones de transient, en este caso getTransient, y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, como habíamos visto, nuestro nombre es licenceText. Bueno, este es un nombre cualquiera. Si esto existe, entonces acá compruebo, entonces hacer tal cosa, si no hacer otra cosa, ¿no? remoteText. En este caso lo voy a comprobar con la no existencia para definir aquí la creación del transient. Entonces, si no existe, trato de obtener este resultado de la base de datos. Como no existe, me devuelve falso. Si no existe, entonces voy a utilizar esta variable igual. Voy a utilizar esta variable y voy a asignar la función remota, como habíamos visto aquí, que obtiene el texto remoto. Entonces tenemos lo siguiente: si no existe, entonces lleno la variable con este valor y luego establezco el transient. Entonces setTransient, y aquí, como habíamos visto, tiene tres
parámetros. El primero de ellos es el nombre. Tengo que utilizar el mismo nombre de la comprobación anterior. Aquí coloco el valor que voy a depositar para este nombre de trascient, que sería la variable remoteText, puesto que ya tenemos aquí los datos, ¿no?, de la primera, de la cadena de la licencia. Y luego tengo que utilizar una constante, como habíamos visto anteriormente, tenemos varias de ellas. En este caso voy a utilizar, bueno, vamos a verlo aquí rápidamente. Las constantes que puedo usar son las siguientes. Puedo utilizar cualquiera de ellas. En este caso vamos a hacerlo con minutos, ¿no?, que se actualice cada minuto. Entonces voy a utilizar acá minutos. Si quisiera, por ejemplo, 5 minutos, multiplicaría esto por 5, ¿no? Cantidad de segundos en un minuto. Hay que recordar que esto es en segundos. Entonces grabamos esto y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente imprimir nuestro remoteText, la variable remoteText. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Primero verifico si es que ya tengo en caché el valor de la cadena de licencia. Lo obtengo aquí en esta variable. Si es que tiene algún valor, entonces ya no hace esta lógica, simplemente imprime la variable. Este es el tema de optimización. Ahora, si es que no tiene esta variable, o si es que no tiene esta cadena la primera vez, o si es que ya expiró, entonces va a ser falso. Ingreso aquí, obtengo nuevamente el texto remoto a través de la función y establezco nuevamente el trascient. En este caso lo actualizo y le doy nuevamente que se actualice en un minuto, ¿no? Y luego ya sería esto. Entonces vamos a grabar y vamos ahora a verificar nuestro sitio web. Vamos a refrescar y ya vemos que se está obteniendo este texto desde la base de datos. Si verificamos aquí en la base de datos, bueno, ya lo habíamos tenido estas variables, pero no lo habíamos estado usando. Vamos a ver en la página final los registros finales, que son estos. Aquí está establecido el tiempo y aquí está establecido el texto. Por ejemplo, si aquí cambio, le vamos a poner aquí XYZ, por ejemplo. Vamos a guardar y si refrescamos aquí este texto que está marcado, vamos a ver que ahora recupera XYZ, puesto que está recuperándolo desde la base de datos, no está que lo recupera desde el texto remoto. Si esperamos un minuto, podemos comprobar de que efectivamente ahora ya no recuperará de la base de datos, sino que lo tendrá que hacer desde el archivo remoto. Bueno, vamos a esperar un pequeño momento aquí para verificarlo. Vamos a ver que ahora ya se está recuperando sin el XYZ. Bien, y de esta manera hemos visto entonces cómo trabajar con los transients en WordPress.